Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. El tema de la frontera norte ecuatoriana y de todo el país es un tema sumamente complejo, porque no se trata de una confrontación convencional, es una confrontación que tiene unos elementos sumamente difíciles de contrarrestar, como por ejemplo el no causar daños colaterales con el empleo de la fuerza. Eso implica desde ese mismo momento ya una complicación, el mantener los derechos humanos sin vulnerarles, el utilizar una estrategia integral. Yo estoy de acuerdo con lo que usted acaba de manifestar y que lo han hecho muchos personas que opinan, en el sentido de que no hay una solución militar, pero es necesaria la presencia militar, es necesaria la presencia de la fuerza pública. Y lamentablemente existe una serie de vulnerabilidades que tenemos en el sistema de seguridad del Ecuador. Usted me preguntaba qué se piensa en Colombia. Bueno, los titulares son, por ejemplo, Jesús Santrich, uno de los que tenía que ocupar un curul a dedo de las FARC, fue o está comprometido. Ese fue un obsequio del presidente Santos, ¿no? Claro, y entonces, ¿cómo entiende usted que el presidente Santos se haya hecho cargo con 80.000 hectáreas de droga y estén ahora 200.000? Y dicen 230.000. 230.000 aproximadamente. Y entonces, ¿cómo entiende el efecto o la lucha frontal que dicen en los discursos los políticos? El señor Huerta, valiente como siempre, Pancho Huerta, cuando le designaron presidente de esa comisión para que investigue lo de Angostura, que no le gustó a Carlitos, alias Carlitos, lo que dijo, y ahí se convirtió en enemigo Pancho Huerta de este señor que estaba en el poder. Él dijo: mire, el análisis tiene una sola conclusión. Se trata que estamos viviendo una narcodemocracia, un narcoestado. ¿Cómo entender que por el Ecuador pasen o transiten decenas de toneladas de droga y que casi significan lo que produce Colombia y lo que produce el Perú? La posibilidad más probable, como se habla en términos de seguridad, no es Huacho. Huacho es una amenaza táctica que desde luego ha causado una conmoción importante, estratégica, pero es una amenaza táctica. La estructuración de la amenaza integral es tremendamente complicada. Se trata de mafias internacionales globales que tienen ahí una serie de elementos de maniobra tácticos, como delincuentes disidentes de las FARC, disidentes del Ejército de Liberación Nacional, encargados de disuadir en unos términos, en un determinado espacio, y en otros abrir rutas para que pase todo aquello que es nocivo para la sociedad: drogas, armas, personas. Los daños, el crimen organizado no solamente se trata del narcotráfico, que es lo fundamental, pero tiene también una serie de elementos adyacentes, como son, por ejemplo, la trata de personas, la minería ilegal, el tráfico de armas. Cuando usted concentra fuerza pública en un sector, obviamente buscan otros espacios para transitar, y es más, puede ser parte de una maniobra de estas bandas organizadas, de tal manera que es complejo. El Yunque, que tanto ha sido criticado por expertos en seguridad y personas en general, no es una decisión del Estado ecuatoriano, es una obligación que es consecuencia de la posición geográfica, de la situación geográfica, de los elementos geoestratégicos del Ecuador. No podemos coger a nuestro país y llevarlo a otra parte. Claro. Estamos aquí y estamos lamentablemente... Pero Correa convirtió Yunque en de cartulina. Absoluto. Y ahora el general
Jarrín, que está a la cabeza de las operaciones de la fuerza pública. Busca fortificar el Yunque, pero complicado. No tiene ni medios. Está con un plan coyuntural tratando de utilizar lo más que puede en Esmeraldas, pero la extensión de la frontera es tan grande, no tiene los medios tecnológicos para cumplir con la tarea que tiene que hacerlo. Y en este sentido yo sí creo que voy a hacer una crítica al general Jarrín. Ya ha pasado varios meses que él está de ministro y nosotros tenemos la esperanza de que un ministro que no sea del Foro de Sao Paulo, que llega, tenga transparencia. ¿Por qué no nos informan? Eso predicaba él antes de ser secretario de yo creo Estado. Que lo va a hacer. Mire, ¿por qué no nos informan a los ciudadanos qué ha pasado con esos 10,000 fusiles AK-47? ¿Dónde están? ¿Cuáles son las responsabilidades políticas? ¿Cuáles son las responsabilidades militares? De un estamento de Fuerzas Armadas. Y de lo que yo conozco, ni siquiera tienen munición adecuada. ¿Y dónde están? Y entonces la gente empieza a especular. Tienen que cumplirse con este tema, sin secretos frente al pueblo. ¿Qué secreto se puede tener con 10,000 fusiles que no funcionan? Hay que decirle a la población por qué no están funcionando y quiénes son los responsables de haberle dado ese material a las fuerzas. Yo recuerdo que este tema surgió cuando se supo que era una donación del gobierno chino y básicamente todavía estaba en el poder el entonces presidente Rafael Correa y habían temas que realmente podrían pasar semanas, meses que uno pida la información y no le daban, o sea, simplemente no había una rendición de cuentas sobre información de interés público porque tenían una lógica de secretismo absoluto sobre estas relaciones que estamos viendo los inconvenientes, por ejemplo, que hubo para conocer los términos de la deuda externa, por ejemplo, con China, todos los contratos y los créditos, eso se declaró reservado y recién se está pudiendo conocer la magnitud del problema. Yo creo que en este caso también va a ocurrir lo mismo. Ya una vez que se han destapado estos bloqueos, creo que vamos a poder conocer, porque sí hubo la intención de la prensa de pedir exactamente qué pasó con ese contrato, cuáles fueron las condiciones, o sea, por qué se recibieron, porque, bueno, hay una constante, ¿no? Generalmente en este tipo de negociaciones no importa tanto lo que se compra, sino cuál es el objetivo de la compra para mantener un negocio de, por ejemplo, lo de las municiones, que decía hace un momento el coronel Cobo. Entonces me parece Ese era el objeto del negocio. Esa ha sido la lógica en muchos de estos negocios. Por ejemplo, también en armamento, ¿no es cierto? Más que el equipo es los repuestos que se van a necesitar para esos, para esos Ahí vehículos. Está el negocio. Ahí está el negocio permanente de este tipo de transacciones. Pero, Gonzalo, yo sí creo que es importante entender qué pasó con estas armas. A mí sí me llama la atención cómo este tipo de temas tan delicados no tienen una continuidad en el lado judicial. Las autoridades judiciales no investigan básicamente, o no investigaban, ahora ya hay otra lógica, pero cuando se trata de, por ejemplo, investigar lo que ocurre en policía y Fuerzas Armadas, solamente se quedan en los eslabones más pequeños. Es decir, soldados, sargentos, máximo oficiales de nivel medio. Así es como funciona la lógica, y me refiero al tema coyuntural de la detención o mejor dicho, a propósito de la versión de Arroyo en Colombia, de un disidente de las FARC que ahora se acogió a esta cooperación, ¿no es cierto?, con el gobierno colombiano, que menciona la relación que había entre la policía ecuatoriana policías, no la policía ecuatoriana, policías que vendían armas o llevaban armas al Guacho, ¿no es cierto?, porque ese es un mecanismo, ese no es un hecho aislado. Es básicamente eso ha sido continuo. O sea, no, porque yo vi también un comunicado de la policía que desmentía completamente, que decía que no es una cuestión institucional, pero yo sí me pregunto por qué son reiterados los casos de policías vinculados a temas de narcotráfico, venta ilegal de armas, o sea, todo tipo de delitos. ¿En qué queda esta investigación? Y me vuelvo al tema que me parece que es de fondo.
estas estructuras criminales solamente se quedan en el lado ilegal, o sea, en las caras criminales. No pasan a los sectores que están camuflados en el sector legal. O sea, políticos, financistas y altos oficiales, porque hay de todo. Entonces me parece que eso sería importante que el gobierno tome en cuenta para realmente enfocar una investigación mucho más global, para realmente atacar al mercado de la droga, porque se muestran muchas capturas de drogas, se muestran detenidos, pero el negocio sigue intacto. Entonces, si no atacamos el mercado, si no atacamos a la estructura, a la cuestión económica que decía, todos estos movimientos, que también con Fernando hemos comentado varias veces sobre ese problema que es de fondo, entonces me parece que todo lo que se haga en este sentido va a ser insuficiente si no se tiene una perspectiva mucho más completa de cómo atacar este tipo de irregularidades y de corrupción institucional. Las políticas que salen del Ecuador tienen una visión bastante restrictiva en el sentido de que llegamos exclusivamente hasta el límite con Colombia. Y tenemos un gran desconocimiento de lo que está pasando en el gran país del norte, precisamente Colombia. Y entonces, cuando se trata de entender el proceso que se vive en la zona de San Lorenzo, Mataje, es decir, toda la parte de Esmeraldas y algo también de Manabí, no tenemos los elementos suficientes como para hacer un análisis. Por ejemplo, todo este tema estalla justamente a partir de la firma del proceso de paz en Colombia. Aquí no se hace seguimiento a ese proceso, porque no tenemos inteligencia. ¿Qué es lo que ocurre? Son 18 meses del proceso. ¿Los estamentos de inteligencia fueron destruidos? ¿Por quién? Exactamente. Primero se dedicaron a inteligencia política, es decir, a inteligencia interna, y luego descuidaron absolutamente todo. Y ahora estamos en un proceso de reestructuración. En eso se ve una gran diferencia entre la inteligencia colombiana. ¿Y sabe de esto el presidente Moreno ha logrado recuperar o focalizar, digamos, su actitud y su mando en decir, no, pues yo como buen espectador de las cosas no puedo pasar por la presidencia de la República, tengo que darle en rigor una suerte de sobrevivencia y de reorganización y reestructuración y ánimo a una entidad que responda por la inteligencia militar que nos hace falta, no la política, sino la inteligencia militar que defienda nuestra soberanía y que nos defienda de estas plagas que en este momento atormentan la zona de frontera colombo-ecuatoriana. Bueno, yo supongo que sí, porque el presidente, una de las primeras cosas que ha hecho es reestructurar todo el sistema de inteligencia y está más bien en un proceso de modificación de lo que es la SENAIN. Están reactivando están en eso, y cambiando hasta de nombre, sí, ¿no? Sí. Ya le cambiaron. Porque lo que se ha visto es que no producía nada ese tipo de inteligencia para entender estos procesos. Pero mantiene a los cuadros. Pero ya hay una dirección distinta. En el sentido personal, en el sentido institucional y en el sentido de los objetivos. Porque lo que hizo el cuadro principal, que descuidó totalmente un alineado correísta tremendo que luego después creo que le traicionó al propio Correa, y fue a reunirse con Assange en Londres. Eso también nos llama profundamente la atención. ¿Qué tipo de inteligencia están generando desde Quito y Londres? Bueno, ahí lo que se ve claramente es que estaban dedicados a otras cosas, no justamente a los problemas de seguridad interna del país. Y quiero poner un par de ejemplos. Nosotros no conocemos, por ejemplo, prácticamente nada de las Fuerzas Armadas colombianas. Y aquí quiero dar un dato que me parece muy, muy relevante. Colombia tiene 450.000 efectivos militares. El Ecuador tiene 38.000 efectivos militares. Esto es una relación de 1 a 12. O sea, 12 veces más efectivos militares tiene Colombia frente al Ecuador. Nosotros tenemos 38.000. En el caso de los efectivos policiales, ellos tienen 180.000. Nosotros tenemos 40.000. Es decir, un poco más de 4 veces. La relación de la población entre Ecuador y Colombia es 1 a 3. Nosotros somos más o menos 16 millones y ellos son más o menos 48 millones. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Colombia, si sumamos efectivos policiales y militares, está cerca de 700.000.
Y nosotros, si sumamos lo uno y lo otro, policías y militares, tenemos cerca de 80.000. ¿Qué significa esto? Significa que en un proceso de paz, estos elementos, estos efectivos, tendrían que reducirse notablemente. Si se reducen, generamos un nivel de desempleo, si le hacemos simplemente equitativo a lo que tiene el Ecuador. En Colombia lo que deberíamos tener son alrededor de 120.000 militares. ¿Qué hacemos con la diferencia? Entran al desempleo. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una economía de guerra en Colombia que se sustenta justamente en estas instituciones. Por ejemplo, nosotros teníamos una sola base militar en Manta, de los Estados Unidos. Colombia tiene 7 bases militares. O sea, 7 veces más de lo que nosotros teníamos, porque ahora ya no tenemos. Entonces, aquí hay fuerzas económicas, fuerzas políticas, etcétera, que están actuando y que nosotros no conocemos. Si nosotros cambiamos el análisis que estoy haciendo, no solo en términos comparativos, sino en términos de concentración de las fuerzas del orden en ciertos lugares, vamos a ver otro problema bastante grave. En el caso del Ecuador tenemos alrededor de 12.000 efectivos en la zona esta de la frontera noroccidental, es decir, en la parte de Esmeraldas. 12.000 efectivos. Eso significa más o menos el 32-33% de las Fuerzas Armadas. En el caso de Colombia, ellos también tienen una cantidad de alrededor de 12.000 efectivos. Es muy similar a la nuestra. Pero en el caso de ellos, eso significa menos del 3% del conjunto de los efectivos militares. En otras palabras, Colombia no está utilizando toda la fuerza que debería utilizar de acuerdo a la proporción que tiene. ¿Y por qué ocurre eso? Porque tiene otras prioridades. Ahora, en el caso nuestro, al concentrar en esa zona esa cantidad de efectivos militares, lo que está pasando es que estamos descuidando a otros sectores. Por ejemplo, la frontera Sucumbíos-Putumayo, que la situación es relativamente parecida a la que nosotros tenemos en la zona de Esmeraldas. En la zona de Esmeraldas teníamos un frente guerrillero, el frente Aldana de las FARC, que ya desapareció, ya no existe. Y en el caso del Putumayo habían 3 frentes militares, el frente 7, el 32 y el 48 de las FARC. Tampoco existen ya ahí. ¿Qué es lo que ocurrió? El Estado colombiano debió sustituir a estas personas de la milicia de las FARC que se redirigieron hacia otros territorios, lo que llamaron las 26 zonas veredales, donde se concentraron casi 13.000 guerrilleros y dejaron vacíos esos territorios. Esos territorios debieron haber sido copados por el Estado colombiano, cosa que no ocurrió. Y entonces ahí viene el gran problema. No es un tema militar, este es un tema de presencia del Estado, de políticas públicas, de mejora de las condiciones de vida de la población. Si en el caso colombiano esto ocurrió, en el caso ecuatoriano pues es algo parecido, pero sin que haya un pacto, sin que haya un acuerdo de paz. Porque nosotros vemos, bueno, y Arturo conoce mucho más la frontera, las condiciones en que vive la población en la zona de frontera es francamente muy complicada. Uno podría decir que en toda la frontera, en estas dos que estamos conversando, Sucumbíos y Esmeraldas, básicamente hay 2 expresiones grandes de inversión significativa. La una es la industria petrolera, que está básicamente en la zona de Sucumbíos, y la otra es la industria de palma africana, que está en la zona de Esmeraldas, y algo de bosques también en los 2 lados. Aparte de eso, lo que tenemos es una economía de subsistencia. Frente a esa economía de subsistencia, lo que tenemos son ingentes recursos económicos que manejan estos grupos o bandas criminales, como les llaman en Colombia, con lo cual terminan, primero, cooptando el Estado a través de la corrupción, y eso se ha visto casos, por ejemplo, de un comandante de la policía en Esmeraldas que fue incluso sancionado por la policía y este rato está preso. Entonces hay, por corrupción, cooptación del Estado. Hay una presencia de estos capitales en el mercado, que es lo que se denomina el lavado, es decir, estos sectores entran con mucha fuerza en los mercados legales a través del lavado. Y en tercer lugar, entran en la sociedad y cooptan a esta población a través de los estímulos económicos. Yo no quisiera emitir un juicio de valor respecto de el haber intelectual y profesional del flamante procurador, pues
Para la Procuraduría se requiere una amplitud de conocimientos jurídicos, una amplitud de conocimientos de la realidad nacional y un bagaje fundamental de carácter ético. Pienso que el nuevo funcionario está dotado de esos atributos, pero lo que importa es que ya en los hechos se corresponda a esos anhelos, y eso solo se puede clarificar planteando las acciones que correspondan por parte de la Procuraduría como único representante judicial del Estado, y de esos juicios van a devenir una serie de consecuencias que no se quedan simplemente en la recaudación de las pólizas que garantizan los contratos, sino sobre todo en la sanción a quienes no tuvieron la suficiente prolijidad, la suficiente seriedad para planificar, para ejecutar contratos que tienen que ver con el interés nacional, que son de veras cuantiosos. La crisis que vive el país obedece fundamentalmente al despilfarro de esos recursos, a haber pagado o haber comprometido recursos del erario nacional en cosas que no han producido efectos prácticos. Se ha dicho, por ejemplo, radares que ni siquiera llegaron a utilizarse, o aviones RUP, que de los 7 se han caído 4 y los 3 no funcionan. Todo esto tiene que contribuir a analizar la Procuraduría General del Estado como parte del engranaje público en el que tiene que también ser activa la Fiscalía, y con la Fiscalía la función judicial. Por eso, cualquier esclarecimiento en materia, sobre todo de corrupción, depende de la agilidad de las instancias que tienen que ver con la demanda, con la investigación y con la sanción. Y para eso se requiere instituciones altamente independientes. Creo que es importante el tema de la reinserción que sugiere y que menciona Fernando. O sea, ¿cuántos dejaron el proceso de paz? Pero un dato adicional. Ahora, según información de Colombia, ya son cerca del 25% los que han dejado el proceso de paz y han vuelto a las armas. Se están reposicionando mucho en el sector del Putumayo. Sí. ¿Esa información de quién es? Es de fuentes de inteligencia colombiana. Bueno, yo creo que hay una explicación del proceso de transición que estamos viviendo en Colombia. Sí, también hay que entender la transición que estamos viviendo. ¿Qué es lo que ocurre? Sí. Los 13.000 efectivos están confinados en 26 zonas veredales y de ahí no pueden salir. Confinados. Claro, confinados. No se pueden mover. De esas zonas no, porque hay dos círculos, uno construido por las mismas FARC, 3 círculos, otro por Naciones Unidas y otro por las Fuerzas Armadas colombianas. ¿Y ese diseño de seguridad fue parte del acuerdo de paz? Parte del acuerdo de paz. Que se ha ido rompiendo por el lado de la ilegalidad. Muchos de los capturados, vinculados a las redes, por ejemplo, de Huacho, han sido parte del proceso de reinserción. O sea, ese dato les dejo para analizarlo, porque son datos que precisamente en Colombia están disponibles. Entonces, me parece que hay que analizar bien qué es lo que se viene, porque ya tenemos en el tema político Duque. Escucha, ministro Jarrín. Duque, o sea, el temor es que no es que le va a poner mucho énfasis ni continuidad a lo que dejó sentado el presidente Santos. El 7 de agosto es la posesión del nuevo gobierno, y yo también tengo muchos temores sobre lo que va a pasar luego. O sea, realmente... ¿Temores de qué envergadura? Más que de grosor, de temas, de temáticas. De que se va a complicar mucho el proceso que ya dejó instalado de paz, la firma de la paz con las FARC y todo eso. Va a haber una carga de uribismo similar al que... Ese es el temor evidente que se nota en Colombia entre mucha gente, muchos especialistas que hablan sobre el tema. Pero peor era la otra opción. Pues. Se va a complejizar el problema, y además ya hay datos de gente que, por ejemplo, como estas estructuras se están movilizando mucho hacia el Putumayo. Había muchos laboratorios en el lado de Esmeraldas, precisamente con el tema del corredor del Pacífico, ¿no es cierto? Ahora esos laboratorios se están moviendo hacia Sucumbíos, del lado ecuatoriano. Esa es información
de inteligencia ecuatoriana. Coronel Cobo, cortito. Hay un tema muy grave para el tema de seguridad en el país, y es la inseguridad jurídica. Ahora mismo, por ejemplo, está vigente la Ley de Seguridad Pública y del Estado. En esa ley, en ese mamotreto del correato, se habla y se le da una serie de atribuciones a un ministerio que no existe este momento en el ejercicio del poder, que es el Ministerio de Coordinación de Seguridad. El general Jarrín en el Ministerio de Defensa ha asumido, porque dice que le han ordenado, le han dispuesto desde Carondelet para que él asuma esas responsabilidades. Por ejemplo, la planificación de la seguridad nacional integral. Yo me pregunto, en esos niveles, ¿qué? ¿Las órdenes son verbales? ¿Por qué no existe una norma, por lo menos, en la cual le dé esa seguridad jurídica al general Jarrín? En el sentido del decreto debía haber dicho, por ejemplo, asuma al Ministerio de Defensa y asuma también todas las atribuciones y competencias de la Ley de Seguridad Pública que constan al Ministerio de Seguridad, de Coordinación de Seguridad, porque este rato hay ese vacío. Otro tema, el tema de la falta de institucionalidad y degradamiento de esa institucionalidad, comisiones tras comisiones. En la Asamblea Nacional se crea una comisión ocasional para que trate la seguridad fronteriza, compuesta con un montón de individuos ahí que aparecen, y que resulta que existe en la institucionalidad una comisión de seguridad permanente, que no cumple, dicen ellos, pero eso es un tema político que tienen que solucionar. No pueden estar creando comisiones. Tercero, yo soy el que denunció el tema de los DRUP, Arturo. Yo firmé la denuncia penal y yo firmé el juicio político a Javier Ponce. Desde luego que el general Gabela lo hizo públicamente en los medios de comunicación, pero el que firmó en el 2009, no pues ahora cuando Carlitos está prófugo, no, con él en Carondelet y con todo el poder disponible para perseguir a la gente. Claro. Yo firmé esa denuncia penal. Muy bien. Y esa es la verdad. Y finalmente tengo que defender, porque yo fui comandante, el material en yesa. El material en yesa que está en la frontera norte no es de la década de los 60, es de la década de los 80, también antiguo. Pero es un material de rueda mecanizado que sirve como bases de fuego y para hacer patrullaje en las carreteras. Y que lo utilizó Colombia, se ha hecho memes, entonces que se haga automemes, porque ese material, el brasilero, el de Enyesa, Urutú, Cascabel y Yararaca se llenaron de gloria en el 95 y se siguen llenando de gloria en la frontera norte.